Buenos días, chicos. Bueno, hoy vamos a empezar a entrar específicamente en el análisis del contrato de trabajo, que es lo que nos lleva a ver en nuestra materia cuando las relaciones laborales entre dos personas o más, patrón y empleado, se genera un vínculo, un acuerdo de voluntades en donde se pacta un servicio, un pago por un tiempo determinado, indeterminado, y cada una de las partes se obliga conforme a derechos y obligaciones. Este contrato de trabajo tiene cuestiones muy específicas y caracteres muy específicos, muy distintos a cualquier otro tipo de contrato. Los contratos del derecho civil, la mayoría reúnen una serie de requisitos en común: acuerdo de parte, objeto, duración, precio, etc. Pero en el contrato de trabajo van a encontrar cuestiones muy específicas que hacen que el contrato de trabajo perfile una relación jurídica entre patrón y empleado sujeto a los derechos y obligaciones que la ley del contrato laboral le impone a cada una de las partes. Muchas veces vamos a encontrar situaciones que parece que hay un contrato de trabajo, pero no hay. Hay otra figura, hay otro tipo de contratos que parecen un contrato laboral, pero no lo son. Entonces es importante que nosotros aprendamos en qué consiste un contrato de trabajo para que ver si cualquier relación que existe entre dos personas o más es un contrato de trabajo o es otro tipo de contrato. Porque si estamos en otro tipo de contrato, se va a aplicar la ley para esos contratos. Pero si estamos en el contrato de trabajo, se va a aplicar la ley de contrato de trabajo. Por eso es importante determinar el concepto de contrato de trabajo, qué es lo que abarca, cuáles son las características. Dice la ley en su artículo 21, define el contrato: habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras, prestar servicios en favor de otra o otras. Entonces hay una persona de un lado, otra persona. Esta persona se obliga a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios a favor de la otra, bajo dependencia de esta, durante un tiempo o periodo de tiempo determinado o indeterminado de tiempo, es decir, por un año o sin límite de tiempo. No gratis, sino mediante el pago de una remuneración, que es el sueldo, el haber. Entonces, si entre dos personas se da esta característica, estamos ante la presencia de un contrato de trabajo. ¿Cuáles son las características del contrato de trabajo? De esto surge que es consensual, es decir, hay un acuerdo de voluntades. También es personal, ya que una de las partes siempre va a ser una persona física. Una persona física. Entonces, es personal, una de las partes siempre va a ser física, persona física, que es el empleado, que es el que se sujeta a la patronal. Y aparte de ser una persona física, la nota característica de esto es que si yo pido un albañil, difícilmente, yo tengo una empresa constructora y solicito un albañil, difícilmente yo contrato a una enfermera o difícilmente yo contrate un cajero de un comercio. ¿Por qué? Porque el perfil que yo quiero, la cualidad personal, es
que sea albañil, que sea oficial, que sea cadete albañilería, etc. Es decir, que reúna las condiciones personales, las condiciones y cualidades de un albañil. Para el caso de que yo tenga una empresa constructora, entonces lo personal tiene que ver con las características y cualidades de esa persona física que puede realizar el trabajo que yo estoy buscando. Aparte de ser consensual, personal y fijarse en las condiciones y talento de esa persona, esta relación se va a hacer de carácter dependiente o dependencia. Y esta dependencia tiene tres características: jurídica, técnica y económica. Es decir, hay una dependencia de esta persona a la patronal. Esta dependencia es jurídica, técnica y económica. Jurídica, enmarcado en los principios de la ley. Técnica, la patronal es la que da las directivas de cómo hacer el trabajo. Y económica, la patronal paga la suma de dinero que es la remuneración. Jurídica, enmarcado en la ley, técnica y económica. También otro de los caracteres es que esta relación se va a dar de tracto sucesivo, es decir, que las relaciones se van dando tramo a tramo, es decir, pongo mi fuerza de trabajo a disposición pongo mi trabajo a disposición del patrón, y el patrón dirige las cosas que tengo que hacer, cumplo con mi tarea y voy recibiendo la remuneración conforme al trabajo, conforme a las obligaciones cumplidas que el trabajo debo realizar en la obra, en el servicio o en la obra que corresponda, de tracto sucesivo. Es decir, si yo pongo mi fuerza a disposición del patrón, por ello el patrón me debe una suma de dinero. También otra de las características es que este contrato no es gratis, nadie trabaja gratis, es decir, es oneroso. Nadie trabaja gratis, es decir, el trabajo no se presume gratuito, es oneroso. Otra de las características significa que podemos determinar en el contrato de trabajo es que es conmutativo, es decir, hay derechos y obligaciones del patrón y del obrero. Es decir, cada una de las partes tiene derechos y obligaciones, es conmutativo. Y otro de los caracteres es que es típico y imperativo. Típico significa que los contratos, dice acá, habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación. Es decir, el contrato laboral tiene distintas figuras dentro de la clasificación de contratos. Es decir, los contratos van a obedecer a las disposiciones y principios que la ley laboral ordena. Es decir, lo típico de un contrato laboral se sujeta a las normativas que establece la ley de contrato de trabajo. Ley de contrato de trabajo. Imperativo significa de que, aunque las partes acuerden hacer tal actividad, y aunque las partes acuerden ciertos derechos y deberes, todos esos derechos y deberes, aunque acuerden las partes los derechos y deberes, nunca deben ir en contra de lo que dice la ley de contrato de trabajo. Por lo tanto, la ley de contrato de trabajo es imperativa. Impera sobre la voluntad de las partes. Entonces, vemos, chicos, acá, estas características se dan en este contrato de trabajo. Entonces, eso hace lo especial de un contrato.
vamos a ver muchas veces que por ahí no se firma un contrato laboral. Acuérdense que llega un obrero o una persona a una obra, o se piden, hay vacantes en una empresa constructora, llegan las personas que se presentan a las 7 de la mañana y ya inmediatamente empiezan a trabajar. Acuerdan con el patrón, empiezan a trabajar. A partir de ahí, aunque no se firme nada, aunque recién se den los inicios de la relación, a partir de ahí ya hay un contrato. No solamente verbal, sino que el hecho de que ya la actividad genere una relación y un vínculo personal en la actividad que se acuerda en ese momento, a partir de ahí ya es un contrato laboral. Después se verá la formalidad, después se verá el tema de la FIP, el tema del acta laboral, etcétera, etcétera. Eso ya es formalidad y eso ya es deberes y obligaciones de la patronal, pero a partir de ahí ya empieza el contrato. Entonces, el hecho que falte alguna cuestión legal no quita de que no haya un contrato laboral. Siempre hay un contrato laboral. Por eso, el Estado siempre busca que todas las relaciones en negro o las relaciones informales que se dicen o no registradas se vayan a registrar y que los empleadores registren esa actividad. ¿Para qué? Para que justamente el empleado tenga los beneficios que la ley le otorga. Aún así, si no está registrado, también tiene ese beneficio, nada más que veremos más adelante que tiene que ir por otro paso judicial para ser reconocido por esos derechos. Pero en principio, la idea acá es ver cómo es el contrato de trabajo, se amalgama, cómo se conforma con estos requisitos. Entonces, cualquier relación o contrato que ustedes vean entre dos o más personas, si reúne esta característica, estamos ante un contrato de trabajo. Entonces, esto es la explicación de hoy, es el puntapié inicial, y la tarea que ustedes van a tener ahora es que cada alumno me formule 3 preguntas sobre este tema. Voy a evacuar esas preguntas y después pasamos al otro tema que es ver las capacidades de los contratantes, que es ver el tiempo o tipos de contrato. Así que les espero para la próxima clase. Muchas gracias.